Gracias, Gabriel, por venir. Gracias Nosotros por invitarme, ¿no? Encantado. estamos haciendo este espacio de conversación y de entrevista hace ya 4 o 5 meses, donde nos juntamos una vez al mes, un sábado, a conversar de libros, de lecturas, de divulgación cultural, de divulgación literaria. Así que estamos muy contentos de tenerte y lo que quiero conversar contigo tiene que ver no solo con tus libros, sino también con la pega de divulgación científica que tú haces, que yo pienso que es muy similar o son las mismas ideas de hacer divulgación literaria también. En el fondo compartimos un objetivo similar. Y por ahí estuve leyendo una entrevista tuya en Ladera Sur donde cuentas cómo es el origen de tu acercamiento a la ciencia, y me gustaría partir hablando de eso, de cómo tú llegaste a la ciencia, cómo empezaste a participar, cómo te acercaste a la ciencia para que los niños puedan también conocer y entusiasmarse. Aquí hay varios niños, capaz que más de alguno pueda ser científico en el futuro, o científica. Sí, eso es interesante porque efectivamente la aproximación que uno tiene a la ciencia, cómo llega a ella, cómo te das cuenta que existe y que hay personas que se dedican a averiguar cosas nuevas sobre el mundo, tal vez no es algo sencillo de llegar ahí y darse cuenta que eso está. Y en mi caso se lo debo a la lectura. A los 13 años, en una revista de divulgación, leí un artículo sobre algo que se llamaba ingeniería genética. Y yo lo encontré tan fascinante, tan entretenido, que yo dije, yo quiero ser eso, yo quiero ser ingeniero genético. Y ese pensamiento no me abandonó en todo el colegio. O sea, yo estaba pegado con esto. Ingeniería genética, ingeniería genética, ingeniería genética. Y cuando llegué a cuarto medio y había que decir que había que estudiar, yo dije, voy a estudiar ingeniería genética, obvio. Así que fui a ver el catálogo de carreras y no existía. Fui como, ups, ¿qué hago? Así como, yo estaba convencido que era una carrera. Y un tío que era profesor me dice, mira, esta carrera no existe, es un oficio en el fondo, es algo a la que la gente se dedica, un área de investigación. Y en Chile lo más parecido que hay y lo que te puede llevar a eso es bioquímica. Y yo lo quedé mirando y dije, bueno, me encanta la biología, me encanta la química, las dos cosas juntas, ¿qué mal puede ser? Así que, ausencia de ingeniería genética, dije yo, ok, bioquímica. Y entré a estudiar bioquímica y yo diría que al cabo de 2 años, después de haber pasado por todas las ciencias fundamentales, porque hay que aprender cálculo, álgebra, física, química y un montón de cosas que a mí no me interesaban tanto o no me apasionaban tanto, y de repente llegué a los ramos de carrera, bioquímica, biología molecular, genética, patología molecular y cosas que suenan fantásticos, y ahí dije yo, estoy bien, este es mi lugar. Y lo que pasó después de eso fue que entré a un laboratorio de investigación a trabajar como voluntario, no para que hicieran experimentos conmigo, sino a hacer ayudando. Y ahí me rompí. Porque ese fue el momento en que yo entré y fue como, oh, ¿qué es esto? Así como, porque es como la NASA, es como, ¿y para qué es esa máquina? ¿Y para qué es esto? ¿Y por qué tienes que andar? Entonces yo encontré que era el mejor trabajo del mundo. Yo vivía en el laboratorio. Llegaba a las 8 de la mañana y me iba a las 12 de la noche. Y me di cuenta que me gustaba mucho eso. Así que cuando llegó el momento hacia el final de la carrera de más o menos qué quería hacer, yo dije, bueno, yo quiero ser investigador, o sea, yo quiero hacer esto. Así que entré al doctorado antes de terminar la carrera, hice un doctorado en biología celular y molecular, terminé y seguí trabajando como investigador en otra universidad y me contrataron como académico, científico, me gané mis primeros fondos de investigación que entrega el Estado y alcancé a hacer 2 proyectos de eso cuando tuve una crisis de vida y me di cuenta que en realidad la vida científica no es lo mismo que la vida académica. Y yo quería ser científico, pero no académico. Y en Chile las dos cosas van de la mano. O sea, para ser científico tienes que trabajar en una universidad. Entonces, ahí hubo un quiebre muy interesante porque de alguna manera tuve que buscar una forma de salirme de ahí. Y es ahí, porque la vida pasan cosas, es ahí donde entra el fútbol. El fútbol tiene un rol muy importante en mi vida, porque el año 2011 jugando fútbol me corté el tendón de Aquiles, el que está aquí atrás. Entonces me tuvieron que operar, me dieron licencia y me tiraron a la cama 2 meses.
El médico me dijo, usted hay 2 meses. Y me pasó algo muy importante que a todos ustedes les tiene que pasar de vez en cuando. Me aburrí. La gente hoy día no se aburre, están todo el día acá, como que dense un espacio para aburrirse. Porque cuando uno se aburre, se tiene que desaburrir. Entonces yo dije, ¿cómo me desaburro? Voy a escribir una novela policial. Patúo, así, una novela policial. Y después de un par de horas con el computador aquí encima, así pensando, dije, no. Voy a escribir de otra cosa que yo sí entiendo bien, voy a escribir de ciencia. Y así comencé un blog. O sea, yo escribía cosas, las subía a internet, la gente las leía, y eso fue fantástico porque a partir del blog me invitaron a la radio, a la tele, a los diarios, y empecé a tener como otra vida, la vida de científico y esta vida más pública de divulgador. Era científico de día, divulgador de noche. Era como un superhéroe. Era como Batman. Soy Batman. Entonces, ahí comenzó esta travesía que de nuevo de casualidad me lleva a los libros, porque, seamos claros, yo nunca busqué publicar un libro. No estaba en mis planes. ¿Ya? Yo no era una meta. Un día, después de 6 años escribiendo el blog, todos los meses una historia, me llega un mensaje por Facebook a las 3 de la mañana. ¿Quién manda mensaje a las 3 de la mañana? En mi experiencia personal, 2 tipos de personas. Las expololas y los amigos borrachos. Y a los 2 hay que decirles que no. Es una muy mala idea. Pero esa persona me dijo que era editor, que había leído el blog, que le había encantado y me invitaba a escribir un libro. Y yo dije, no, estas cosas no pasan. Yo creo que este tipo cachó que somos compatibles y me quiere robar un riñón. Entonces lo cité a un café, un lugar bien público para que hubiera hartos testigos de mi secuestro, y resultó que sí, pues era un editor, Gonzalo Eltech, y él me dijo, Gabriel, esto sería un gran libro, hagamos un libro. Y yo no tenía idea de cómo se hacía un libro, y bueno, tengo que pagar, así, no, pues nosotros te pagamos a ti. Ah, dije yo, ya, pues, ¿qué hago? Escribe, me dijo. Y así escribí estas historias que están acá, y nació La Ciencia Pop, mi primer libro, publicado en mayo del 2017. Y cuando lo publicamos yo dije, bacán, publiqué un libro. Y al mes me llama el mismo editor y me dice, Gabriel, te queremos ofrecer contrato por 2 libros más. Oh, dije yo, está funcionando esta cuestión. Y eso ocurrió justo en el momento en que tuve mi crisis con la vida académica. Entonces coincidieron 2 crisis y dije yo, ¿y si me dedico a esto? Dejo la ciencia experimental, dejo el laboratorio, cierro mi laboratorio y me dedico a esto otro, a la comunicación de la ciencia, a escribir libros, a dar charlas. Y así fue como yo llegué a este punto a conversar contigo un día sábado en el patio de comidas de La Pomanque, gracias al fútbol. ¿Qué equipo de fútbol te gusta? Colo-Colo. Hasta acá hemos llegado con la entrevista. Muchas gracias. ¿Sí? Hay aplausos allá, mira. Aplausos espontáneos del público. Ya. Oye, hay algo que es bien interesante que quiero que lo conversemos porque creo que es importante para los papás en relación con los niños y con las niñas, que tiene que ver con lo que yo llamo el ancla, ¿ya? Cuando uno en la vida encuentra algo que le gusta, que le apasiona, eso es un ancla. Uno no se dedica exactamente a eso, pero uno está anclado a eso y hace cosas alrededor de eso, ¿cierto? Por eso uno es como el ancla. Entonces, por ejemplo, si alguno de ustedes quiere ser futbolista o astronauta o alguna cosa como esa, puede que no seáis tan bueno para la pelota, sí, pero te convertí en entrenador, sí, te convertí en traumatólogo, sí, te convertí en kinesiólogo, te convertí, sí, en periodista deportivo, sí, ¿ya? Sí, sí. Entonces quiero que hablemos un poquito de eso porque te pasó a ti cuando niño, tú ahora eres padre, y quiero hablar de esa como tema vocacional y recordar a Humberto Maturana, que Humberto Maturana dijo en alguna entrevista que lo más importante para el futuro eran los viejos, porque son los que están educando a los niños y a los jóvenes. Entonces mi pregunta es, ¿qué podemos hacer los que tenemos niños a nuestro alrededor, sobrinos, hijos, qué sé yo, para ayudarlos con ese tema, para que encuentren su ancla, para facilitarle el futuro? Sí.
Es un concepto súper interesante y de hecho te lo voy a robar en el futuro y voy a decir que se me ocurrió a mí, porque ¿cómo conocemos el mundo? Esa es la pregunta. ¿Cómo sé yo que existe la ingeniería genética? ¿Cómo sé yo que existe la ingeniería matemática? ¿Cómo sé yo que existe el diseño? ¿Cómo sé yo que hay gente que trabaja haciendo algo que a mí me gusta? Y la verdad es que, en estricto rigor, no tenemos forma de saberlo a no ser que alguien nos diga o nos demos cuenta solos, leyendo, buscando, averiguando. Entonces, si uno tiene una actitud pasiva con respecto a la vida, y estoy acá esperando que me pasen cosas, me van a pasar cosas tal vez, pero yo tengo la sensación de que ahí uno puede ayudar, ser como un catalizador para que esas cosas ocurran, ¿ya? Y tal vez la lectura sea uno de los catalizadores más grandes, ¿ya? Alguna vez tuve una discusión con una amiga que me decía, a propósito de su hijo, muy choreada, me decía, este cabro no lee nada, me decía, estoy hasta acá, me llaman del colegio porque no... Ya, pero ¿qué le gusta? Lo único que le gusta es el fútbol. Le regalamos la biografía a Arturo Vidal. Se la leyó, pues, obvio. Entonces, no es que a la gente no le guste leer. Probablemente te hicieron leer algo que no te gustó y te obligaron. Y evidentemente le agarráis mala, o sea, obvio. Entonces, yo tengo la sensación de que en ese sentido deberíamos dedicarnos a formar lectores que no tengan vergüenza de dejar un libro, por ejemplo. Que no se sientan culpables porque leen solo lo que les gusta. Porque al final el acto de leer, el acto de que el cerebro se enfrenta a un texto, junte las palabras, se imagine las acciones, trate de adelantar lo que va, eso entrena al cerebro. El acto de leer le hace muy bien al cerebro humano. El acto de leer te permite viajar. El acto de leer te permite conocer cosas que tú no sabías que existían. El acto de leer te permite conocer biología marina, teatro, música, todo. Entonces, tengo la sensación de que nuestra aproximación a la lectura está como un poquito equivocada en el sentido de obligar a leer ciertos libros. Lean algo que les guste, lean algo que les apasione, porque eso te va a permitir expandir el mundo lentamente y encontrar esas anclas a las que tú hacías referencia. Y tengo la sensación de que la lectura debería ser uno de nuestros mayores aliados. Fíjate que eso que tú dices, más allá de la autorreferencia con la librería de nosotros, con Truman Librero, a nosotros nos pasa como protocolo de atención. O sea, si alguien entra a la librería, le preguntamos qué es lo que te gusta. Le queremos regalar a alguien qué es lo que le gusta a esa persona. Es que no sé qué películas le han gustado, qué series le han gustado, qué canciones, qué música le gusta. Y ahí hay un tema súper importante porque se conecta con la curiosidad. La curiosidad es el interés por algo que te llamó la atención, que te gustó. Entonces, y ese es el origen de toda la ciencia. De hecho, en lo que tú dijiste hay una palabra en particular que a mí me encanta. Dijiste, algo te llama la atención. Algo te habló. Algo te trajo, ¿ya? La curiosidad es el deseo ardiente por saber algo. Mi abuelita le habría dicho copuchento, ¿ya? Así como, sí, somos copuchentos de la naturaleza. Quiero entender todo sobre este bicho que está acá, porque me encanta y le quiero contar además a todo el mundo, porque el bicho es fascinante, ¿ya? Pero sin curiosidad no haríamos nada. Imagínense que los humanos no fuesen animales curiosos. Y un día estáis sentados al lado de un lago, acaba de llover y aparece un arcoíris. Te da lo mismo. Te da lo mismo. ¿Se imagina? O sea, es imposible. Imposible. Lo primero es el asombro. ¡Oh! Las luces, qué lindo, qué bonito, qué maravilla. Y después viene la pregunta. Oye, pero ¿por qué? ¿De dónde salió esto? ¿Hay hadas que están tirando un...? No, porque se produce... Y de ahí viene el descubrimiento. O sea, asombro, curiosidad, descubrimiento. Y todos ustedes son animales curiosos. Y tengo la sensación de que lentamente, a medida que envejecemos, como que la curiosidad la vamos perdiendo.
Y ese asombro por el mundo va cayendo. Porque además hay otras preocupaciones, ¿cierto? Que el dividendo, que las contribuciones, que la cuestión, que la vida de pareja, y como que no tenéis tiempo de hacerte esas preguntas bacanas de niño. Como que se pierde. Las científicas y los científicos son adultos cuya curiosidad infantil está intacta. Y les apasiona algo y lo quieren saber todo. Y ahí están metidos. Entonces, la curiosidad es fundamental y la exploración del mundo depende de la curiosidad. Y tengo la sensación de que ese vehículo, esa curiosidad innata, infantil que todos tienen, hay que tratar de que sobreviva la mayor cantidad posible de tiempo. Y cuesta porque a veces justamente no hay tiempo. Imagínate una sala de clases con 40 niños y hay uno que es muy preguntón. Y el profesor tiene que avanzar con el programa porque entonces como que es casi una molestia. Entonces al final es como que tú aprendes que hacer preguntas es malo. Porque además todos te miran. Ya está preguntando el Gabriel León ahí. Y es como que uno se acostumbra a que mejor me quedo callado. Entonces, tenemos que fomentar la curiosidad, explorar el mundo, hacernos preguntas. Fíjate que no tiene que ver con saber, porque yo me hago un montón de preguntas que no tengo idea cuál es la respuesta, pero ahí está el ejercicio de tener la pregunta y tratar de encontrarla, y en ese tratar uno piensa. Y en ese pensar es donde uno crece. Entonces es fundamental, es fundamental. Ahí hay un origen con Pachi. Para irnos a hablar de los libros y hablemos primero de ¿Para qué sirven las moscas?, que es tu último libro, se publicó este mes, por lo tanto una novedad. ¿Es el cuarto, quinto en la saga con Pachi? Séptimo. Séptimo con la saga con Pachi. ¿Por qué los perros mueven la cola? 5 de preguntas raras. ¿Qué son los mocos? ¿Por qué los perros mueven la cola? ¿Por qué me sigue la luna? ¿Cuánto mide un metro? ¿Para qué sirven las moscas? Uno de recetas. Recetas con ciencia. Y uno de experimentos. Ah, buena. Cómo fabricar un gas. Sí, verdad. 7 libros con Pachi. Y tú has contado que te surgió la idea de esta historia, de este formato, a partir de una pregunta que te hace tu hija. Sí, o sea, de hecho, no se me ocurrió a mí me mandaron a escribir, ¿ya? En esa época mi hija tenía 8 años y amaba darse baños de tina. Y hacía espuma, se ponía una corona de espuma, barba de espuma. Y un día yo estaba cocinando, en la cocina, obvio, tú no cocinas, y ella en el baño, en su baño de tina, y me grita así, ¡papá! Y yo, papá aprensivo, dije, se está ahogando. Y partí corriendo, y nada que ver, porque si se hubiera estado ahogando me habría dicho, así como debajo del agua. Entonces yo entro al baño y la pillo sentada en la tina mirándose la mano. Y me dice, papá, ¿por qué cuando uno está mucho rato en el agua se arrugan los dedos? Y yo, todo bioquímico, le dije, no sé, no tengo idea, pero lo voy a averiguar, porque uno no tiene por qué saberlo todo, pero tengo herramientas para averiguarlo. Así que el otro día llegué a mi oficina y me metí al Google de los científicos, PubMed, y me puse a buscar artículos científicos sobre dedos arrugados. Primera sorpresa, está lleno. Hay gente cuya investigación es por qué se arrugan los dedos. Yo escuché bacán. Hay investigadores, serio, y acá estamos investigando por qué se arrugan. ¡Guau, la raja! Entonces, me puse a leer todos esos papers, encontré cosas fascinantes. Hice un resumen chiquitito y le expliqué a mi hija. Mira, hija, pasa por esto, otro, qué sé yo. Y ella me queda mirando súper seria. Me dice, papá, tú deberías escribir un libro sobre las cosas raras que le pasan al cuerpo. Y se fue. Y yo dije, oh, qué buena idea. Se expropia. Y me la robé. Entonces, empecé a coleccionar preguntas raras. ¿Quiénes hacen las mejores preguntas raras? Los niños. Entonces, empecé a ir a los colegios. Pregúntenme lo que quieran. ¡Ay, lleno de preguntas, bombardeado! Las anotaba para que no se me olvidaran las mejores preguntas. Tengo una caja con preguntas, pero empecé a juntarlas de la nada. Para que vean lo importante, porque en la vida, las trayectorias, lo que uno es, se explica en parte por la voluntad, o sea, lo que uno quiere hacer, pero también por las cosas que nos pasan. Entonces, un día me llaman de la editorial donde yo había publicado este libro, una editora que yo no conocía, y me dice, Gabriel, supe que publicaste un par de libros de ciencia, porque después de publicar La Ciencia Pop, este que está aquí, publicamos otro que en un ataque de creatividad le pusimos La Ciencia Pop 2. Entonces, ella me dice, oye,
¿y no te interesaría escribir un libro de ciencia para niños? Y yo le dije, ya lo tengo. Es una niña muy curiosa y su papá científico que le ayuda a contestar preguntas. Oh, me dijo, mándame una historia y vamos conversando. Y yo escribí la primera historia, yo, papá, en primera persona. Así, un día entró mi hija y me preguntó, y la editora lo lee y me dice, mira, está interesante, pero tenés que escribirlo como si tú fueras la niña. Chuta, dije yo nunca he sido una niña de 8 años, pero vivo con una. Entonces empecé como a copiarle cosas, empecé a hacer como un trabajo antropológico con mi hija, así, anotaba. Así se sienta, así come, así habla, ¿cachai? Como National Geographic. Y yo mirándola. Entonces como que le tomé varios elementos y así nació Pachi, esta niña súper curiosa que inventa palabras, que se parece un poco a Papelucho. Tiene un aire a Papelucho. Yo amo a Papelucho. De hecho, me pasó algo interesante con Papelucho, que tiene que ver un poco con esto, porque yo, un hombre de 50 años, tengo que escribir como una niña de 8 años, ¿cierto? Cuando yo era chico y yo amaba a Papelucho, de repente me enteré un día de que Papelucho lo había escrito una señora de 70 años, que es Marcela Paz. Y yo así, ¿what? Pero yo decía, pero ¿cómo si Papelucho es como yo? ¿Cómo se metió en la cabeza a un niño tan bien? Decía, wow, impactado. Y esto es un poco lo mismo, me tuve que poner en la cabeza a una niña de 8 años. Así nació ¿Qué son los mocos?, que le fue muy bien, se convirtió lejos en mi libro más vendido. Y a partir de ese punto, esta colección que nos tiene conversando y que tiene 7 libros y que la protagonista es una niña de 8 años, súper curiosa, tan curiosa como cualquiera de los niños o adultos que hay acá. Nombraste Papelucho, lo tenía anotado, de hecho, porque en la literatura chilena, cómics o libros, hay una tradición de niños y niñas preguntones. Papelucho uno, pero por ejemplo Mampato es súper preguntón. Tenemos, no sé, cuando éramos chicos las revistas de Mampato o esta del Petete, también eran como preguntones. Entonces, eso me acordó también a que Nicanor Parra, en su último año, él decía que vivía con su nieta y tenía cuadernos llenos con frases de la nieta. O sea, como que esa inocencia y esa como manera de mirar el mundo literalmente por primera vez es donde radican las mejores preguntas. En ese sentido, tú ya lo mencionaste un poquito, pero en ese sentido hay un tema también con el ego, de como uno como adulto dejarse sorprender. Sí. Y como estoy pensando en estrategia o consejos para los papás, para las mamás, de cómo lidiar con un niño preguntón, ¿cómo se hace con eso? Sí, es una súper buena pregunta porque tengo la sensación de que habitualmente cuando los adultos nos enfrentamos a un niño preguntón, lo primero que nos da es miedo. Porque somos los adultos y no tenemos idea de lo que nos están preguntando. Entonces, como que deberíamos saber y no sabemos. Entonces, al final es como que creemos que la pregunta está exigiendo una respuesta. Pero eso lo hacen las enciclopedias, po. Eso lo hace Google. ¿Cuál es la capital de no sé qué? Tanto. Ok, tengo una respuesta. Y si yo me convierto en un Google para mi hijo o mi hija, lo que le voy a enseñar en realidad es que yo me lo sé todo. Y lo que va a aprender es una serie de respuestas, ¿cierto? No va a aprender nada más. Hay otra estrategia. ¿Sí? Papá o mamá, tal cosa. No tengo idea. ¿Vamos a buscarlo? Qué buena pregunta. ¿Vamos a averiguarlo? Entonces, qué buena pregunta. Bien, te reafirmo, es válido. Segundo, no tengo idea, o sea, no lo sé todo. Tercero, ¿vamos de paseo? ¿A dónde? A donde nos lleve tu pregunta. La pregunta no exige una respuesta. La pregunta exige una forma de intentar llegar a una respuesta. O sea, vamos a buscar en Google, vamos a buscar acá, preguntémosle al amigo qué es no sé qué cosa. Vamos. Y eso requiere dedicación, requiere tiempo. Porque yo le puedo pasar un teléfono celular y si le toman, búscalo. No estoy enseñando. Hay una forma de hacer, hay una metodología. ¿Cuál es tu pregunta? Defínela bien, enmárcala. La quiero poder tomar, levantar y pasársela a alguien más. Y eso requiere pensar. Entonces, estamos pensando. Aunque no llegue la respuesta, te enseñé a pensar. Entonces,
la urgencia de tener una respuesta a todas las preguntas a veces nos evita tener este viaje a intentar encontrar la respuesta. Y lo que deja realmente es ese viaje. Entonces, creo que papás y mamás enfrentados a niños y niñas curiosas, no tengan miedo de no saber. Nadie sabe todo. Hay muy poca gente que sabe mucho. Y lo importante acá es la validación. Oye, qué buena tu... Cuando yo era chico me pregunté lo mismo. Intentémoslo. Hay gente que me escribe por Instagram, hay gente que va a Google, hay gente que va a YouTube, tratan de encontrar algo, refinan la pregunta, como que y salen más preguntas. Eso es lo que deja. Entonces creo que hay una forma de lidiar con esa etapa y con esas preguntas que es muy productiva, porque ayuda a aprender a pensar. Y eso es ciencia. Y la ciencia es eso. La ciencia no es una bolsa con respuestas. La ciencia es un ejercicio intelectual. Es una forma de tratar de entender el mundo. Es una forma de hacer una pregunta buena, limitada, que se puede tomar y pasársela a alguien más y tratar de encontrar una respuesta. Eso es ciencia. Es una forma de pensar. No el conocimiento enciclopédico acumulado luego de siglos de repetir este ejercicio. Hablemos de la ciencia pop. Me imagino que muchos lo conocerán y los que no son capítulos donde hay una pregunta que se pretende responder. Es un libro más de adulto, no es un libro completamente infantil. Y mi pregunta va hacia cómo llegaste a esos temas. ¿Cómo te preguntaste por qué los debates son desabridos? ¿Cómo aprendiste o conociste la historia de El Niño 11? Que además tiene una cuestión súper interesante porque trata de las vacunas. Y hoy día estamos en este mundo así como muy fake news, mucha desinformación. Entonces, eso, me dio mucha risa el capítulo del TOC, donde no viene la O, entonces trastorno obsesivo compulsivo, y al final decir la broma al lector de espero que te haya vuelto loco. Entonces, ¿de dónde surgen todas estas ideas de tu primer libro? La primera historia de ese libro nació cuando yo estaba en la universidad estudiando bioquímica, y en esa etapa tuve un curso que se llamaba Fisiología Celular. Y en ese curso nos enseñaban a trabajar en el laboratorio con células en cultivo. Hay una mecánica detrás que es bien particular. Hay que trabajar de cierta manera, la mano no pasa sobre el cultivo porque lo contamina, hay que usar un delantal especial, se trabaja dentro de una cámara especial, no se habla porque uno tira baba, entonces, y eso te lo enseñan y al que no se le contamina el cultivo tiene un 7. Entonces, es un poco la... Entonces estamos esperando entrar al laboratorio, 30 estudiantes ahí todos esperando, y llega el ayudante con una bandeja, donde venían todos los materiales, y una placa de plástico con un líquido rosado, y con plumón decía arriba, Hela, H-E-L-A. Y yo le digo, porque yo soy curioso y copuchento, y digo, oye, ¿qué significa Hela? Y me dice, no sé. Oh, ok. Y el ayudante que venía atrás me dice, no, es el nombre de la persona que donó las células. Y yo así, ¿what? ¿Son las células de alguien? Y mis compañeros así, oye, miren, y todo así como, ¿y qué? Hay que aprender la mecánica. Y yo obsesionado con, ¿quién es Hela? ¿De dónde salió esta persona? ¿Por qué sus células terminaron acá y las tengo yo en mi mano? Y todo el mundo era como, bueno, da lo mismo, let it go, se da igual, aprende la cuestión. Entonces, me obsesionó algo que al resto no importó nada, porque, ojo, no es necesario saber de dónde vienen esas células para utilizarlas. No es necesario, pero yo quería saber. Obsesionado, así como pegado acá. Entonces, llego después del laboratorio. Esto es una época cuando Internet era todavía súper primitivo, y empiezo a buscar y después de un buen rato encuentro. Hela es Henrietta Lacks, una mujer afroamericana que murió en 1955. Y yo así, ¿what? ¿Por qué yo hoy tengo sus células? Espérate un poco, ¿tengo las células de una mujer muerta? Y sí, esa mujer se murió de cáncer
Y antes de que muriera, el médico tomó una muestra, la puso en una placa del laboratorio y ¡pum!, creció. Y la pasaron a otra, creció. Y así siguió hasta el día de hoy. Esa mujer murió hace décadas. Y que hay toda una polémica con el uso de esa célula. Por supuesto, porque a ella nunca le preguntaron. Imagínate, una mujer afroamericana pobre en los 50 en Estados Unidos, el médico no le preguntó, llegó, tomó la muestra y se acabó. Y, no sé, 4 décadas después, la familia se entera de esto. Pero se enteraron un día que llegó la autoridad de salud de Estados Unidos a golpearle la puerta. Oiga, ¿sabe qué? Se nos olvidó decirle, tenemos 40 años de células de su mamá guardadas y nos interesa saber por qué hacen esto, nos da una muestra de sangre. Y la familia así como, ¿what? Entonces, hay toda una historia humana detrás de eso, porque esta mujer murió, no tenía una lápida, era muy pobre. Y ella, probablemente gracias a esa célula, ha salvado la vida de millones de personas. Porque se han hecho descubrimientos fantásticos con esas células, medicamentos nuevos, comprensión de cómo funcionan las... Ella ha sido un aporte, su célula, un aporte gigantesco a la humanidad. Y parte de ella sigue viva en los laboratorios de investigación de todo el mundo. Y cuando yo supe esa historia dije, quiero que la gente sepa esta historia porque es muy impresionante. Y esa fue la primera historia que la escribí en mi cabeza el año 96, 97, y nunca la olvidé. Y 10 años después, 20 años después, terminó en la ciencia pop. De ahí viene la historia. Es decir, una buena historia puede estar en cualquier parte. Absolutamente. Y es cosa de tener buena memoria y curiosidad. Sí, y anotarla en el celular para que no se te olvide. Sí. Justamente, y anotarla para que no se te olvide. No hay que confiar tanto en la memoria. Bueno, en el caso de Ciencia Oscura, tú tomas esa apuesta un poco y de alguna manera la redoblas en términos de hacerlo más de adulto, porque ahora hablamos de momentos en donde la ciencia ha estado reñida con la ley, con la ética, con la moral, con distintas cosas. Pero que es súper interesante porque habla de los matices, de cómo hay cosas buenas, pero también hay cosas malas, y de esa línea, que es lo que hoy día se llama la bioética también. Cuéntanos un poco del origen de la ciencia oscura. La ciencia oscura, de hecho, parte en el celular. Yo tengo un mensaje que me mandé a mí mismo en marzo del 2018, ponte tú, y que dice: investigar historias sobre los momentos en que la ciencia se ha como descarriado. A propósito de una historia que leí por ahí. Y me quedó dando vuelta esa idea y un concepto en particular que tiene que ver con los juicios de valor. No es que la ciencia sea buena o mala, ¿ya? La ciencia es nomás, es una actividad humana. Y ahí es donde está la diferencia. Hay humanos buenos y malos. Hay gente que es buena, bondadosa, y hay gente que es mala. Y el espectro moral de la humanidad, que cierto representado en toda la actividad, bueno, en la ciencia también. Entonces, evidentemente, va a haber episodios en los que algunas personas, en nombre de la ciencia, hicieron cosas muy malas. Por eso que el libro parte con los juicios de Nuremberg, al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Y el primer juicio de Nuremberg, que hubo varios juicios en el fondo con distintos tipos de líderes nazis, el primer juicio es el juicio de los médicos. Cuando los llaman al banquillo y les dicen: viejo, ¿qué estáis pensando cuando le inyectaron agua de mar a la gente? ¿Qué es lo que querías demostrar con eso? Y no hay un propósito científico, es sencillamente una tortura disfrazada de ciencia. Y es interesante porque los científicos dijeron: oiga, no hay experimentos ilegales, eso no está legislado. Y fue como, cierto, no está legislado. Y el primer código de conducta científica es el código de Nuremberg, con 10 normas. La primera es: ningún ser humano puede participar en un experimento si no quiere. O sea, tu consentimiento es fundamental. Y eso permitió el nacimiento de las normas modernas de bioética. Pero también hay leyes del tránsito, ¿cierto? Y el que existan leyes del tránsito no garantiza que todo el mundo las cumpla. Bueno, acá es lo mismo. El que haya normas de bioética y códigos de comportamiento no garantiza que todo el mundo lo cumpla. Y ese libro habla de aquellas personas que cruzaron el umbral de la moral para hacer lo que ellos querían. Eran científicos que dejaron de ser científicos porque incluso en muchos casos no querían acercarse a la verdad,
querían demostrar que ellos tenían razón y ahí se rompe la ciencia. Y esas son las historias que están en ese libro. Y ahí hay un tema súper importante y súper interesante que tiene que ver con cierta responsabilidad que tenemos todo hoy día. Con un celular uno puede dar una opinión, puede informar y hay una honestidad con los datos. Hay una honestidad intelectual con que lo que yo digo, y como hay tanta información disponible, yo te diría que incluso con lo que yo creo, con lo que yo pienso, de que lo que yo diga de verdad sea verdad, ¿cachai? Hay un tema ahí que tiene que ver, que es muy bueno y que a propósito también se toca con la inteligencia artificial. Me imagino que con la inteligencia artificial se aplican también todos estos desafíos, vuelven a tener un refresh, por así decirlo, porque nos estamos preguntando, bueno, ¿hasta dónde podemos llegar con la inteligencia artificial? Sí, y es algo que no es nuevo. Hay un científico que a mí me encanta, que murió en el 96, Carl Sagan, un astrónomo estadounidense, gran comunicador, autor de Cosmos, la serie de televisión de ciencia más importante del mundo. Y él, meses antes de morir, hacía un diagnóstico de Estados Unidos como país. Y decía, nos estamos aproximando peligrosamente a un momento en que preferimos creer en las cosas que nos gustan más que en la verdad. Y nos hemos vuelto autocomplacientes en ese sentido. Algo que es muy sencillo porque a los seres humanos nos encanta tener la razón. Por eso es que es muy probable que haya pocas cosas más dulces que decirle a alguien, te lo dije. Te lo dije, yo tenía razón. Somos animales a los que nos encanta tener la razón. Y por otro lado, si bien somos animales racionales, no somos pura racionalidad. También estamos hechos de emociones y de creencias. Y lo que yo creo es parte importante de la forma en la que percibo el mundo. Hay un filósofo estadounidense que también murió hace poquito, se llamaba Daniel Dennett, y él decía algo que yo encuentro fascinante. No hay forma amable de decirle a alguien que está equivocado. Porque cada vez que tú rompes una creencia, le haces daño a la gente. Porque esa creencia es parte de lo que son. No es algo que andan trayendo en la mano como una bolsa. Lo tienen dentro, están tatuados con eso. Y borrar tatuaje es difícil. Entonces, cuando tú estás convencido de algo y oye, viejo, eso no es así, mira, la gente huye de la evidencia que les muestra que están equivocados porque prefieren preservar esa creencia. Entonces, hemos llegado a un punto en que lo que nos gusta es la realidad. Y eso explica por qué nos aislamos en la información. Hablo solo con gente que piensa lo mismo que yo. Busco solo información que confirma lo que yo ya pensaba, porque hemos llegado, tengo la sensación, como a la cúspide de esta máxima de que nos gusta tener la razón. Y eso ciertamente es peligroso, particularmente cuando estamos entrando en una época de la historia, como nunca antes, en la que incluso no puedes confiar en lo que ves con tus propios ojos. Porque hoy día a ustedes les puede llegar un video en el celular de un familiar de ustedes que les dice, hola, estoy en problemas, choqué, mándame plata. Y está hecho con inteligencia artificial. Puede ser. No estoy diciendo que todos esos videos sean, pero hoy día llegamos a un punto en que la tecnología permite hacer eso. Entonces, si yo no entiendo cómo funciona eso, estoy liquidado. Y ahí viene un gran problema, que es al mismo tiempo algo muy bueno y muy malo. La ciencia funciona aunque yo no la entienda. Y eso, por un lado, es fantástico. O sea, imagínate, vaya al médico, te dicen, Matías, tenés que hacerte una resonancia magnética. Ok, llegáis al médico, esta cosa gigante blanca, te van a meter dentro, y viene el médico y te dice, oye, ¿cómo funciona la máquina? No tengo idea, no se puede hacer el examen. O te vais subiendo un avión y te dice el piloto, explíqueme la física que permite que el avión vuele. No tengo idea, no se puede subir. ¿Te imaginas? Yo no podría usar ni siquiera esto. Ya, la ciencia funciona aunque yo no la entienda, y eso es bacán. Porque si no sería terrible, ¿cierto? Si me obligara a entenderla para que funcionara, sería terrible, ya. Pero al mismo tiempo eso es muy malo, porque como no tengo que entenderla, no la entiendo, po. No hago ni un esfuerzo. ¿Para qué? Si va a funcionar igual. Y eso nos tiene liquidados, porque llegamos a un punto en la historia en que casi nadie entiende
cómo funciona el mundo. Casi nadie entiende. El mundo se basa en ciencia y tecnología que casi nadie entiende. Entonces, estamos llegando a un punto en la historia que es bien complejo, en el que por un lado nos encanta tener la razón y por otro lado no tengo ni la más mínima idea cómo funciona el mundo. Y eso es una receta para el desastre. Y ahí hay una solución, creo yo, que es lo que hablamos al principio, y volvemos un poco a pensar en los niños de nuevo de lo importante que es la lectura. La lectura como manera de ponernos en otro lugar. A mí me gusta mucho leer y hay libros, si leo una novela o leo o un libro de ensayo o de filosofía o de historia, es una cosa, pero si quiero leer de repente de historia, de divulgación científica, de política, es súper bueno leer libros de la otra mirada, como para contrastar y entender y ir buscando esos lugares. Y hoy día que está todo disponible para leerlo, en el celular, en internet o en los mismos libros que se publican, ese ejercicio de la curiosidad es más importante que nunca. Y en el caso de los niños, fomentarlo es fundamental. Sí. El sistema educacional tiene un propósito que es poco claro, ¿ya? Yo creo que no hemos sido muy honestos a la hora de decir ¿para qué mandamos a los niños al colegio? Y si uno lo piensa de manera súper fría, hay varias razones prácticas. Entre otras cosas, para que los adultos puedan trabajar. Seamos honestos. Cuando no hay clases está la escoba. Digo, ¿sí o no? Sí, ya. Pero sacando esa idea de la cabeza, que es súper compleja, pero hasta cierto punto es cierto, ¿para qué? ¿Para qué los mandamos al colegio? No, para que aprendan a leer y a escribir. ¿Para qué? Chuta. Bueno, en mi opinión, y no es la mía, de mucha gente, la misión de la escuela debería ser fomentar el desarrollo de los talentos naturales y de los intereses personales. O sea, si a un niño le gusta bailar, que baile. Pero bailar es percibido como algo inútil. Estudie Derecho mejor. Estudie otra cosa. ¿Para qué va a bailar? El arte, pero es parte de lo que somos, pues, ¿cachai? Eso por un lado. Y el otro propósito que debería tener la escuela es enseñarles a pensar con independencia. Enseñarles a discutir, una palabra que tiene muy mala fama, pero que yo amo. Discutan con respeto. No. Oye, yo creo que acá, no, yo creo. Chuta, teníais razón. Qué doloroso y al mismo tiempo qué necesario decirle al otro, tenías razón. Fíjate algo súper interesante. Si tú y yo fuéramos científicos tratando de entender un fenómeno, ese árbol, ¿ya? Tratando de entender cómo se reproduce ese árbol. Tú crees que es por los pájaros, yo creo que es por las abejas. 20 años tratando de entenderlo y de repente empieza a aparecer gente acá con experimentos muy buenos y todos sugieren que son los pájaros. O sea, que tú tienes razón. Tú lo dijiste, yo pensaba que eran las abejas. Si después de 20 años de esto y empieza a aparecer toda esa evidencia, a mí como científico, aunque me caigas mal, porque eres de la Chile, yo soy del Colo, y la única opción que me queda es decir, tenías razón, porque como científicos, nuestra misión no es tener la razón, es acercarnos a la verdad. Y me puede tocar a mí acercarme a la verdad o te puede tocar a ti acercarte a la verdad. El peor científico del mundo es aquel que no es capaz de decir teníais razón, cuando toda la evidencia sugiere que tú teníais razón. Es la evidencia a la que nos debemos rendir, no lo que yo creo. Si a ti te interesa más lo que tú crees que la verdad, estamos sonados. Y hoy día estamos en ese mundo. Entonces, si los niños aprenden a pensar en el colegio, a discutir, a encontrarse la razón mutuamente cuando los argumentos así lo ameritan, a plantear argumentos, a defender ideas, a decir, ¿sabéis qué? Tu idea es buena porque por esto y esto otro. Si aprenden eso, estamos al otro lado. Se van a convertir en adultos
a los que es imposible engañar. Porque cuando venga el próximo charlatán médico y les dice que esto cura el cáncer, no van a ir a tomárselo, le van a decir, ¿quién lo demostró? ¿Dónde lo hizo? ¿Cuánta gente participó? ¿Quién lo controló? Ah, ¿no tiene eso? No funciona. No, ¿por qué le tengo que creer a usted? O cuando llegue el próximo político y te diga, no, vamos a hacer las cosas así y el país va a crecer un 20%. ¿Cómo? ¿Cómo lo va a hacer? No, ¿cómo lo va a hacer? Si eso no ocurre, estamos liquidados. Por eso, los niños y las niñas, lo más importante que pueden hacer en el colegio es aprender a pensar. Cuando tú eras niño, hablaste al principio de que te gustaba leer. Hablaste al principio que te gustaba leer. ¿Cuáles fueron esos libros? ¿Qué libros leíste de niño que a lo mejor aquí los que nos están acompañando podría servirle de referencia para acercarse a la lectura también? Yo aprendí a leer bien chico, porque como era copuchento, quería entender qué hacía mi papá todos los domingos detrás del diario. Desde el Mercurio gigante, y yo decía, ¿qué puede ser tan interesante para que alguien esté 4 horas detrás de esta cuestión? Entonces yo aprendí a leer por eso. Y aprendí a leer antes de entrar al colegio. Entonces, en el colegio aprendí a leer bien y mi mamá me dijo, ya, ahora que aprendiste a leer, elige un libro. Y en la casa mía no había muchos libros, había una caja de cartón con algunos libros y yo evidentemente elegí el libro más grueso, Ben-Hur. ¡Qué una locura! Porque yo como todo 5 años, así, leí 2 líneas, me aburrí obviamente, pero cuando ya empecé a leer más suelto, más ciertamente papelucho, para mí era una locura, Julio Verne. Cuando yo leí 20.000 leguas de viaje submarino, La vuelta al mundo en 80 días, Viaje al centro de la Tierra, este señor vivió hace 200 y no puedo creerlo, no puedo creerlo. ¡Qué maravilla! Yo alucinaba con Julio Verne. Isaac Asimov. ¡Qué maestro más grande Asimov! Cómo mezclaba esta cosa del futuro, de la tecnología, con los aspectos más humanos. Porque Asimov escribe sobre la gente, no sobre el futuro, la tecnología, no. Escribe sobre gente con cosas que pasan en el futuro, pero al final es sobre las personas. El fin de la eternidad, que es una novela Asimov que es maravillosa, impresionante. Ese tipo de libros a mí me marcaron mucho en el colegio. Creo que fueron como los grandes libros que leí. Y después en la universidad pasa algo interesante. Leí más que nunca en mi vida, pero pura literatura científica. Como que en un momento era puro paper, puro... Entonces me acuerdo haber estado en la biblioteca, en el campus San Joaquín, en una biblioteca enorme, en la campus de la Católica, una biblioteca gigante. Llevaba 6 horas estudiando química orgánica 3. Estaba cuadrado, no quería nada más. Y dije, necesito leer otra cosa. Y me fui a pasear por la sección de novela, mirando, y de repente vi un título de un libro y dije yo, es raro, La fábrica de las avispas, de Ian Banks. Y lo saqué y lo empecé a leer y yo decía, ¿qué es esto? Una locura de libro, es una cosa impresionante. Volado, así, pero así, alucinado. Después descubrí a José Saramago. Partí con el libro de moda, que todo el mundo leyó, ¿cierto? El ensayo sobre la ceguera, que me gustó, pero dije yo, ok. El que me mató fue Las intermitencias de la muerte. Y al día siguiente no murió nadie. ¡Ay! Como si el libro parte así, ¿cómo va a ser malo? Leí todos los libros de Saramago, leí 6 libros de Saramago, alucinado con Saramago, porque además Saramago es un escritor que te asfixia, no usa punto aparte. Son páginas y páginas y páginas de texto, es como, ¡oh, loco! Un libro de 500 páginas en realidad tiene 1000, porque... Y después, en una época de mi vida bien particular, descubrí a Murakami y leí Tokyo Blues y me llegó, pero así al fondo del corazón. Leí todo lo de Murakami. La historia, el viaje del chico sin color, Los hombres sin mujeres, la historia del pájaro que da cuerda al mundo, que es un libro maravilloso. Entonces, tengo eso como por etapas. Y ahora estoy leyendo a un filósofo coreano, Byung Chul Han, que es una maravilla, y estoy leyendo una novela de la ganadora del premio Nobel, la escritora coreana. Estoy leyendo el otro, que se llama La clase de griego, que es una maravilla.
Estoy leyendo mucha biografía, mucha historia. Tengo varios libros que los quiero leer cuando esté tranquilo. Tengo una historia sobre la Revolución Rusa, un libro así, que requiere sentarse y leerlo con calma. Y me compré la antología completa de Hojas de Hierba, de Walt Whitman, 1000 y tantas páginas, porque la poesía también Guidobro lo encuentro fantástico, pero Walt Whitman lo encuentro particularmente bonito de leer y es un libro que tengo pensado para leer en la playa. Este es tu, de adulto, por así llamarlo, el último libro publicado, que lo publicaste junto, además, a una científica del norte, Millarca Valenzuela. Nosotros en Antofagasta estuvimos en un evento de ella, firmando libros con ella. Se llama Meteoritos y es un libro súper especial porque es un diálogo. Sí. Es un diálogo que hacen ustedes y que van conversando y hablando de su biografía y de cómo a uno le interesó la ciencia, al otro la geología y los meteoritos y qué sé yo. Cuéntanos un poco de Meteoritos. Ya, este libro nace hace un año, conmigo tirado en la playa mirando al cielo, con mi hija y mi esposa, viendo las constelaciones. Yo soy fanático de la astronomía, tengo un telescopio, hago astrofotografía, espacio profundo. Me gusta la tontera. Entonces, con un puntero láser esto astronómico apuntando, ahí está, qué sé yo, los satélites que pasaban para todo y de repente, estrella fugaz. Y uno muy científico será, pero pide un deseo. Obvio. Y después, lo que te decía al principio, el asombro y la curiosidad. El asombro, ¿a dónde habrá caído? De partida, ¿habrá llegado al suelo? Porque se van como gastando. ¿Habrá llegado al suelo? ¿Habrá caído al mar o en tierra? Si lo encuentro, ¿es mío? ¿De qué está hecho? ¿De dónde viene? Así como que de repente me encontré en un mar de preguntas. Y dije yo, oye, qué interesante esto. Y yo conocía a Millarca, y la conocía porque era la única persona en Chile que estudiaba meteoritos. La única. Entonces dije yo, bueno, si quiero hablar de esto, tengo que hablar con Millarca. Hablamos con el editor, me dijo, démosle, hablamos con Millarca me dijo, hablemos. Y la conversación es un viaje sobre cómo alguien, en la más absoluta soledad epistémica, se convierte en especialista en meteoritos, porque no hay nadie con quien conversar. ¿Sí? Dice, oye, yo trabajo con meteoritos, y nadie, así como, ¿cachai? ¿Cómo llegó a eso? Pero además, la historia de los meteoritos, de la gente pensaba al principio que eran mentiras, que rocas caían del cielo, eran inventos de gente ociosa, hasta que se demostró que sí, que era verdad, que caían y que venían de más allá del espacio, y que probablemente la mayoría viene del cinturón de asteroides, y que están hechos de los ingredientes que fabricaron nuestro planeta, pero sin cocinar, sin temperatura, sin presiones, como Millarca siempre dice, la Tierra es la cazuela cocinada. Los meteoritos son las papas, la carne, el poroto verde crudo. Entonces, caen muestras de eso a la Tierra. Pero, y aquí viene el problema, cae una cosa del cielo al suelo. Los astrónomos, ¿en qué están? Mirando para arriba. Los geólogos, ¿en qué están? Mirando al subsuelo. ¿Quién mira ahí entre medio? La Millarca, alguien que amaba la astronomía, pero se dio cuenta que de repente pedazos del cielo llegaban a la Tierra. Entonces ella nos cuenta esa historia que está atravesada además por relatos de historias que tienen que ver con meteoritos, desde meteoritos robados, meteoritos que caen en autos, meteoritos que filma un montón de gente. Ese tipo de historias son las que van a encontrar en ese libro en particular. Gabriel, este aplauso que te vamos a dar es para darte las gracias por tu buena onda, por tu pasión, qué importante eso, además estar apasionado por algo, se contagia esa pasión. Y así para que hagan mejor y más ciencia en nuestro país. ¿Les parece? ¿Les tinca? ¿Sí? Ya. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias por la invitación, lo pasé muy bien.